Nosotros saludamos en esta noche a todas las personas que nos ven por la televisión. Queremos que te quedes con nosotros. Sabemos que será una palabra especial que traerá liberación a tu mente, a tu corazón, a tus emociones, a tus sentimientos. Sabemos que hoy el Espíritu Santo va a hacer algo especial a través de la palabra en Cristo Jesús. Amén. Así que te invitamos, quédate ahí con nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Alguien está conmigo en la lectura? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía el Señor? Diga, enseñaba y predicaba. Escuchen. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor andaba sanando, andaba liberando, enseñando y predicando. Esas eran las cosas, las 4 cosas que el Señor hacía. Enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Vaya conmigo, acompáñeme a Lucas, en el capítulo 13. Lucas capítulo 13 y en el versículo 32. Llegaron algunos fariseos al Señor Jesús y le estaban diciendo que se fuera de ahí porque Herodes le quería matar. Pero mire ahí en Lucas capítulo 13, versículo 32 lo que el Señor Jesús le responde. ¿Alguien está ahí en Lucas 13, 32? Sí. Le dijo, id y decidle a aquella zorra. Zorra entre los hebreos quería decir un hombre malvado, un hombre mañoso. Dice, dile a esa zorra, he aquí, echó fuera demonios. ¿Echó qué? ¿Qué echa fuera el Señor? Demonios. Y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. El Señor está diciendo que Él vino a enseñar, a predicar, a sanar toda enfermedad, toda dolencia y a echar fuera ¿qué? Y a echar fuera demonios. A echar fuera demonios. ¿Sabe algo? Todos nosotros, cada uno de nosotros necesita en cierta área de su vida liberación. ¿Necesitamos qué? Liberación. Este es un año especial, el año 2016. En 2000 años, un poco más de 2000 años, el calendario romano y hebreo coinciden este año en que este año es año de jubileo. Diga conmigo, año de jubileo. Año de jubileo. ¿Qué significaba el año de jubileo? Diga, significaba año de libertad. ¿Año de qué? Año de libertad. Cuando caía el año de jubileo, todas las deudas eran canceladas. Todos los esclavos eran liberados, todos eran absolutamente libres en medio del pueblo. Así que este año se celebra un año de jubileo. Diga conmigo, año de jubileo. O sea, este año es año de libertad. Es año como nunca antes de clamar a Dios porque haya libertad de cada una de las cadenas que tal vez aún generacionales vemos manifestadas en nuestras vidas o familias. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la palabra del Señor Jesús causaba mucho impacto. Mire, causaba tanto impacto que yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 1. Voy a enseñarle algo esta noche. Marcos capítulo 1 y versículo 27. Marcos 1:27. ¿Todos están ahí en Marcos 1:27? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ¿qué? Y le obedecen. ¿Sabe? La gente en el griego, en el original griego, lo que quiere decir aquí la gente es ¿qué hay en su voz? ¿Qué hay en qué? En su voz. Pregúntele a alguien, ¿qué hay en su voz? Hasta ese momento que había llegado el Señor Jesús con la predicación del reino, nadie echaba fuera demonios. Nunca. Usted siempre veía a la gente venir, traer un sacrificio y volver a hacer lo mismo. Porque estaban ellos en su naturaleza pecaminosa, todavía no había venido el Espíritu Santo a habitar dentro de cada ser humano. Así que fue el Señor Jesús cuando vino a enseñar y a predicar del reino que empezó a echar fuera demonios. Así que las personas comenzaron a preguntarse, ¿qué tiene su voz? ¿Qué hay en su voz que aún los espíritus inmundos le obedecen? Lo reconocían, sabían quién era Él. Eso es lo que está diciendo el original. En su voz está el ADN de Dios. El Señor unge tu voz. ¿Alguien está aquí conmigo? El Señor unge tu voz. Por eso una de las cosas que los apóstoles nos enseñan es que las palabras corrompidas ya no salgan más de nuestra boca. Que ya no hablen mentiras, que ya no hablen soeces. Que se necesita un cambio de palabras, porque en tu voz está el ADN de Dios. Él ha ungido nuestra voz. ¿Él ha ungido qué? Nuestra voz. Él le dijo a Moisés, yo estaré con tu boca. ¿Yo estaré con qué? Con tu boca, porque hay poder en tu voz. Cuando un hombre y una mujer de Dios habla, algo tiene que pasar. Los demonios se tienen que sujetar, las sanidades se tienen que manifestar. ¿Por qué? Porque Dios está con esa persona. Dice el libro de Hechos 10, capítulo 10, versículo 38, que el Señor Jesús andaba haciendo todos estos bienes y sanando toda enfermedad, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que funciona en nuestras vidas como creyentes, qué es lo que se manifiesta a través de nuestras vidas. O es una opresión demoníaca o es la carne que está tratando de levantarse. No sé si alguien me está entendiendo. Pero no todo es carne y no todo es demonios. Pero sí hay veces que los demonios quieren venir a oprimir tu vida. Y al demonio tú lo echas fuera. A ese tú tienes la autoridad de reprenderlo y echarlo fuera. Entonces, quiero ponerles un ejemplo. ¿Qué es estar influenciado por un demonio? ¿Recuerdan cuando Pedro toma aparte al Señor y le dice, Señor, no vayas a la cruz, ¿cómo se te ocurre? No te acontezca tal cosa. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo influenciado por un demonio para hablarle al Señor Jesús. Por eso, cuando tú quieres servir al Señor, cuando tú quieres seguir al Señor, tú tienes que prestar tanta atención a quién escuchas. Sabes, escuchamos mucho que no tenemos que escuchar, que no edifica, que no interesa, y que por el contrario en el reino espiritual te está frenando. Ay, pero ¿y para qué hacer eso? ¿Para qué comprometerse más? Ay, ¿para qué esas reuniones? ¿Para qué lo uno? ¿Para qué lo otro? Voces que tratan de venir a través de personas influenciadas por demonios.
para desanimarte o para paralizar la obra que el Señor tiene en ti. ¿Cuántas veces separas tu diezmo y tu ofrenda y lo primero que escuchas es: ay, te va a hacer falta para aquello? ¿Alguien lo ha escuchado? A ver, levánteme su voz. ¿Y quién me puede decir que esa voz es del Espíritu Santo? No es la voz del Espíritu Santo, Él jamás te dirá eso. El Señor Jesús habló muy claro y dijo: mis ovejas conocen mi voz y ellas me ¿qué? Me siguen. ¿Me qué? Me siguen. Así que usted tiene que analizar y saber, porque las debilidades de la carne, el viejo hombre, el apetito sexual, las tentaciones, las iras, las contiendas, las peleas, todos ese tipo de cosas, yo lo crucifico. Diga: yo lo crucifico, porque Él me ha dado dominio propio. Por eso el Señor dijo: el que quiera seguirme, tome su propia cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué es lo que tú tienes que estar llevando a la cruz a diario? ¿Cada cuánto? A diario, para seguir al Señor. Eso lo sabes tú. Así que la carne se crucifica. Diga conmigo: la carne se crucifica. Cada vez que venga el deseo de ver pornografía, cada vez que venga el deseo de tirar vicio, claro que sí, el Señor ya te hizo libre. Pero dice la palabra de Dios que la carne está viciada de deseos engañosos. ¿Qué es viciada? Ayúdame a predicar. ¿Qué es algo que está viciado? Acostumbrado, inclinado, corrupto. La carne está ¿qué? Viciada de deseos engañosos. Entonces usted quiere venir a la iglesia y que aquí, yo no sé qué quiere usted que le demos, para que usted nunca más vuelva a tener un mal pensamiento, para que usted nunca más vuelva a tener un mal deseo. Es que vea que Dios no lo hace conmigo. No, Él sí ya lo hizo y entregó toda su sangre. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos enseñan de esto: despojándose de la vieja naturaleza, despojándose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo. Ahora, esto nos está hablando de vestiduras espirituales. La vestidura del nuevo es la palabra de Dios. ¿Cuál es la vestidura del nuevo? La palabra de Dios. Entonces, esto es cuando las personas quieren seguir al Señor, pero se encuentran en todo este tipo de luchas. Uno puede ser la carne, pero otro puede ser una influencia de demonios, espíritus inmundos, maldiciones generacionales que no te dejan avanzar, que no dejan que tú avances, obsesiones, hábitos que aún los llevan los demonios a que esos hábitos los hagan en público. Porque un demonio comienza a influenciar a alguien, pero con el único fin de poseerlo, de venir y en esa persona tomar ¿qué? Posesión. Entonces ahí es donde tú ves que personas hacían cosas en secreto, pero ahora no le importa hacerlo en público. Tú no creas que tantos profesionales que hay en la calle hoy tirando vicio algún día pensaron terminar allá en ese lugar. No creas. ¿O alguien cree eso? No. Pero ¿qué sucedió? Cuando todo eso empezó a venir a su vida, ¿ellos qué hicieron? Abrazaron esos pensamientos, abrazaron esos deseos de tirar vicio, abrazaron esos deseos de pornografía, abrazaron todo eso. ¿Y tú qué crees? Que el que vive para alimentar su carne terminará ¿qué? En desgracia, en maldición. Pero el que vive para agradar al Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios recibirá vida ¿qué? Vida eterna. Entonces, si es la carne, tú tienes dominio propio.
Si es un espíritu, tú tienes la autoridad para echarlo fuera. Y si ya es una posesión, ¿cómo se identifica una posesión? Es una persona que está totalmente inquieta, nunca tiene descanso, nunca tiene paz. Tú nunca lo puedes ver en un lugar quieto, sentado, recibiendo, jamás. Está inquieto, está inquieta, quiere salir corriendo de todas partes, y sí que mucho más de una iglesia donde se predica el evangelio del reino. ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguien acá? ¿Sí? Entonces, un demonio se echa ¿qué? Se echa fuera. Y la carne, ¿qué es qué? Se crucifica. ¿Sí? Ok. Ahora dice, ¿cómo vienen esos espíritus a causar influencia o a querer traer posesión? Cuando las murallas de protección empiezan a ser derribadas, cuando tú bajas en oración, cuando tú bajas en la búsqueda de Dios, cuando tú bajas en la búsqueda de la palabra. Antes por fe hacías un montón de cosas, ahora eres vencido de cualquier situación. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Verdad que sí? Cuando el demonio entró, cuando yo abracé, cuando yo acaricié todos esos pensamientos, cuando yo me dejé llevar, cuando yo no puse un stop, cuando yo no dije te reprendo en el nombre de Jesús, no acepto esos pensamientos sobre mi vida, no los acepto sobre mi familia, no los acepto sobre mis hijos. Miren lo que es temor y miren lo que es fe. El temor es una proyección pervertida de la voluntad de Dios. ¿Qué es el temor? Una proyección ¿qué? Pervertida de la voluntad de Dios. No te va a ir bien, no vas a salir adelante, te van a entrar un día y te van a robar, jamás tu hijo va a volver. Se va a morir sin recibir al Señor. El temor es una proyección pervertida de la voluntad de Dios. La fe es una proyección divina de la imaginación de Dios para mi vida. Es una proyección divina de la voluntad de Dios para mi vida. Y Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si en algo vas a pensar, pues que sea en eso. Que sea en eso. Toda liberación viene de la cruz. Cristo llevó mi enfermedad para que yo sea sano. Cristo llevó mi maldición para que yo sea bendecido. Cristo llevó mi pobreza para que yo sea prosperado. Cristo en la cruz del Calvario desató protección y liberación en su obra terminada en la cruz. En el mundo espiritual, la mente, ¿la qué? ¿En el mundo qué? En el mundo espiritual, ¿la qué? La mente se considera un territorio. La mente se considera un territorio en el mundo espiritual. Satanás pelea y sus demonios caídos pelean por tu mente. Porque escúcheme, si él te gana tu mente, te ganó tu vida. Y si te ganó tu vida, te ganó tu destino. El que ganó tu mente goleó. Como decimos aquí, ¿Cristo ganó tu mente? ¿O no la ha ganado todavía? ¿O todavía estás entre temor y fe, paz, inseguridad, Entonces Cristo no ha ganado tu mente. Porque el apóstol Pablo mismo nos está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tenemos que asegurarnos. Yo no sé si alguien me está entendiendo esta noche. Miren, la palabra de Dios es la verdad y por ella se rige el universo y por ella tenemos que regir nuestra vida. Y hay una herencia en la palabra de Dios y dice, la mente de Cristo
Y cuando estudiamos en academia les enseñé qué es la mente, cómo Cristo adquirió la mente de Cristo. ¿Cómo Cristo adquirió la mente de Cristo? Dice que de 12 años estaba en el templo leyendo los pergaminos, lleno de sabiduría, creciendo en gracia y en favor delante de Dios y delante de los hombres. Él se metió a indagar todo lo que los profetas habían dicho de él. Él tuvo su identidad en la palabra de Dios. ¿Quieres la herencia de la mente de Cristo? ¿Quieres la herencia de la mente de Cristo? ¿Quieres la herencia de la mente de Cristo? Pues tienes que buscar en esa Biblia día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Meditar en ella, meditar en ella, meditar en ella, meditar en sus promesas, en ella, en ella, en ella. Es que esa es tu verdad. Pero déjame decirte algo. Si te ganó tu mente, te ganó tu vida. Y si te ganó tu vida, te ganó tu destino. Cuando vienen ataques de pensamientos de miedo, de temor, de abandono, de depresión, de baja autoestima, es Satanás queriendo tomar el territorio de tu mente. Eso es lo que está sucediendo. Estás en medio de la batalla. ¿Y a quién le vas a dar el territorio? Porque el Señor ya te dijo: yo te doy toda autoridad, tú tienes todo dominio, te pongo para que gobiernes. Ven un momento y no sabes ni gobernarte tu propia mente. Mire qué problema tenemos, que el Señor quiere que gobernemos todo, pero ni nuestra propia mente podemos gobernar. Si vamos a comenzar por gobernar algo, que sea nuestra propia mente primero. Y si vas a empezar a gobernar tu mente, pues lo que tienes que poner son los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios, perdóname que te diga, pero no lo vas a encontrar ni en la persona que está a tu lado, ni en el mejor amigo, ni esposo, ni esposa. Los pensamientos de Dios se encuentran en su palabra, no hay más. No hay más. Renueva el gobierno de tu mente. Renueva el gobierno de tu mente. En tu territorio de regreso. En tu territorio de regreso. Oh, renueva el gobierno. Renueva el gobierno de tu mente. En tu territorio. En tu territorio de regreso. Que ya Jesús pagó el precio. Ya Jesús pagó el precio. No tienes que estar avergonzado. No tienes que estar avergonzada. No tienes que vivir en la pornografía. No tienes que vivir en el abandono ni en el vicio. ¡Oh, Padre! Reprendemos todo demonio en el nombre de Jesús. De tu mente, de tu cuerpo, de tus finanzas. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Lo echamos fuera. Por el dedo de Jehová. Venga tu reino. Que venga tu reino sobre tu casa, sobre tus hijos. No bajes la guardia en la oración. No la bajes. No la bajes. Se abre en esta noche tu mente, porque tu destino es grande, porque tu Dios es grande y porque la liberación es el pan de los hijos de Dios. Pelea tu territorio, posee tu territorio. Tú no tienes que ser pobre. Si quieres estudiar, tu Dios te va a ayudar, te va a dar las fuerzas para que trabajes y para que pagues ese estudio. Te aseguro que así lo va a hacer. Pero los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Renueva tu gobierno. Renueva el gobierno de tu mente y ten de nuevo tu territorio de regreso. No lo entregues. Él pagó un precio de sangre por ese territorio. Tú no lo entregues. Mira, porque si tú lo entregas, ni la propia sangre de Cristo, porque tú eres el que tienes este dominio. Ríndeselo a Él. Ríndeselo a Él. Ríndelo a la cruz. Ríndelo a su sangre. Entrégaselo a Él. Y si perseveras, yo te aseguro que aquello a lo que te rindes es aquello a lo que te vas a parecer. Mi hija se los enseñaba la otra vez. Aquello a lo que adoras
Lo que empiezas a adorar es a lo que te pareces. ¿Cómo comenzó ese espíritu? ¿Cómo vino esa depresión? Ahora que la gente sufre tanto de depresión. Mi hermano, un demonio que tomó tu mente. ¿Y cómo entró? Por pensamientos. Dime cómo empieza una depresión. ¿Alguien me puede decir cómo empieza una depresión? Mire, eso lo sabe cualquiera, a punta de pensamientos. Esa gente tiene una guerra mental, una lucha en su mente terrible. Demonios que quieren tomar su mente. La opresión igual. ¿Qué pasos debo tener en cuenta para yo ser libre? El primer paso, debo entender el estatus del diablo. El diablo es ilegal. El diablo está destronado. El diablo está destruido. El diablo está desarmado. Se los voy a volver a decir. El primer paso para tú ser libre, si tú sabes que quieres, necesitas una liberación, lo primero es que tú tienes que entender el estatus del diablo. Diga conmigo, es entender el estatus del diablo. ¿Cuál es el estatus del diablo? Ilegal, destronado, destruido, desarmado. Cristo en la cruz lo venció. Cristo en la cruz lo volvió ilegal, destronado, destruido, desarmado. Segundo, lo que yo les hablaba ahora, remueve ese gobierno y vuelve a reunir las condiciones que Dios manda en el área de influencia. Porque tú fuiste el que le diste lugar, porque cuando tú pecas, lo haces a Él legal. Hace poco estaba leyendo un libro y ponían un ejemplo y decían, una casa está protegida, está la SIJIN, está la policía, ¿quién más? De esas fuerzas especiales, hay tanques de guerra, todo, Gaula, todos están cuidando aquella casa. Pero resulta que entraron y saquearon la casa. Pero cuando todos van y se reúnen en medio de la frustración, ¿cómo saquean la casa si estaba el Gaula, fuerzas especiales, todos? Cuando sacan conclusiones dice, el único que entró por esa puerta fue el dueño. Y el dueño entró acompañado. Así es la manera en que Cristo ha protegido tu vida una vez que tú le recibes a Él. Y el único que puede entrar y abrir la puerta eres tú mismo. ¿Alguien me está entendiendo? El que abrí la puerta fui yo. El que abrí la puerta fui yo. Entonces, segundo, yo tengo que remover ese gobierno. Tengo que volver a reunir las condiciones que Dios manda. Tercero, reconocer mi condición. ¿Saben algo? Eso es humildad. Yo tengo que reconocer mi condición. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, te amo, pero yo tengo una lucha con malos pensamientos. Te amo, pero yo tengo una lucha con depresión. Te sirvo, pero yo tengo una lucha con esto. Y reconocer mi condición es ¿qué? Es humildad. ¿Y Él habita con quién? Con el humilde. Cuarto, renunciar. Es que yo di lugar. Yo entretuve esos pensamientos. ¿Yo qué? Entretuve. Mira, el pensamiento vino. Porque dice que Él manda sus dardos ¿de qué? De fuego. Todo el día. Por eso el Señor Jesús dijo, mi Padre no para de trabajar. Está dándole al enemigo, Pero ¿quién entretuvo esos pensamientos? ¿Quién los entretiene? Cuarto, arrepentirme. Tienes que arrepentirte. Entender el estatus del diablo, ilegal,
destronado, destruido, desarmado. Renueva tu gobierno. Ten de nuevo tu territorio. Reconocer mi condición, renunciar y arrepentirme. Su reino está aquí. Y donde su reino está, hay libertad.